El teléfono sonó con la insistencia de una mala noticia. Era un martes. El sol de septiembre entraba por la ventana de la cocina y calentaba las tablas del piso de madera, un calor que normalmente me traía consuelo, pero que aquel día parecía sofocante. Estaba terminando de bordar un crisantemo en un mantel, un trabajo delicado que exigía toda mi atención. El sonido estridente del aparato, un modelo antiguo, de disco, que me negaba a cambiar, rasgó el silencio de mi casa. Antes de contar cómo una simple llamada telefónica deshilachó mi vida entera, una vida construida punto por punto, como uno de mis bordados, le pido un pequeño favor. Si las historias de resiliencia, de encontrar una voz después de pasar mucho tiempo en silencio, resuenan en usted, considere suscribirse al canal. Ayuda a que estas historias lleguen a más personas que quizás necesiten escucharlas. Ahora, déjeme llevarlo de vuelta a aquel martes. Contesté con el bueno de siempre. La voz del otro lado era joven, profesional y completamente desprovista de emoción. ¿Hablo con la señora Consuelo Villanueva? Sí, soy yo, respondí, con la aguja todavía entre mis dedos. Señora Consuelo, mi nombre es Patricia. Llamo del Banco Nacional de Comercio. El motivo de mi contacto es para informarle sobre un retraso significativo en el pago de su préstamo consolidado. Su deuda actual es de 200.314 pesos. El mundo se detuvo. El crisantemo que bordaba pareció marchitarse bajo mis dedos. 200.000 pesos. La cantidad era tan absurda, tan fuera de mi realidad, que mi primera reacción fue una risa seca y sin humor. Hija, debe de haber algún error. Yo no tengo ninguna deuda con el banco. Mi pensión apenas alcanza para las cuentas del mes. La voz de Patricia permaneció inalterada. Un río de monotonía. Señora, el préstamo está a su nombre, con su RFC. Se hizo hace 18 meses. Hubo pagos iniciales, pero ya hay 4 cuotas en mora. Sentí que el suelo de la cocina ondulaba bajo mis pies. El olor del café que había preparado más temprano se transformó en algo amargo. Miré mis manos, las venas salientes, las articulaciones engrosadas por 60 años de trabajo manual. Manos que nunca habían sostenido tanto dinero, y mucho menos lo debían. Eso es imposible. Mi voz salió como un susurro. Es un error. Alguien usó mi nombre. Señora, entiendo su sorpresa, dijo ella, con una empatía que sonaba ensayada. Le sugiero que venga a la sucursal central en Celaya lo más rápido posible para aclarar la situación. ¿Podemos agendar para mañana? No podía formular una respuesta. Mi mente era una maraña de hilos, todos rotos. Colgué el teléfono sin despedirme. El auricular golpeó la horquilla con un sonido hueco que resonó en la casa vacía. Me quedé allí, parada, mirando el bordado inacabado. Un hilo rojo, vibrante como la sangre, se había soltado de la tela. Parecía un presagio. En ese momento no sabía nada. No sabía de la traición, de la mentira, de la extensión del abismo que se abría frente a mí. Solo sabía una cosa. La mujer que contestó a ese teléfono no sería la misma que se iría a dormir esa noche. Mi vida de silencios estaba a punto de terminar. Mi nombre es Consuelo Villanueva, pero en Salvatierra, el pequeño pueblo en el corazón de Guanajuato donde nací y he vivido mis 74 años, todos me conocen como Chelo. Mi historia no es muy diferente a la de tantas otras mujeres de mi generación. Nací en los años 50, hija de un campesino que trabajaba de sol a sol en las haciendas de sorgo. Mi madre, una mujer de pocas palabras y manos ágiles, me enseñó a bordar incluso antes de enseñarme a leer mi propio nombre. Una mujer, decía mientras guiaba mis dedos torpes, necesita saber crear belleza con sus propias manos, porque el mundo, muchas veces, solo le dará aspereza. Crecí con el olor a tierra mojada después de la lluvia, el sonido de las campanas de la parroquia marcando las horas y la certeza de que mi destino estaba trazado: casarme, tener hijos y cuidar de la casa. Y así fue. A los 18 años me casé con Rodrigo, un camionero de un pueblo vecino. Era un hombre bueno, pero ausente. Su vida era la carretera, los largos viajes hasta la frontera transportando mercancías. Mi vida era nuestra pequeña casa de adobe de 2 cuartos, que con el tiempo se llenó con la risa y el llanto de nuestros 3 hijos. Mateo, el mayor y serio; Sofía, mi única hija, soñadora y gentil; y Ernesto, el menor, el más listo, el que tenía la sonrisa más fácil. Rodrigo murió en un accidente de camión cuando Ernesto acababa de cumplir 15 años. Su camión derrapó en una carretera montañosa cerca de Zacatecas durante una tormenta.
Quedé viuda a los 45, con 3 adolescentes que criar, y la pequeña pensión de Rodrigo, que apenas cubría lo esencial. Fue entonces cuando mis bordados dejaron de ser un pasatiempo y se convirtieron en nuestra supervivencia. Mis manteles, mis paños de cocina, los vestidos de bautizo que creaba con intrincados diseños florales, se hicieron famosos en la región. Las novias de Celaya e incluso de Querétaro venían a encargar sus ajuares conmigo. Trabajaba hasta altas horas de la noche, bajo la luz amarilla de una única bombilla, con los dedos picados por la aguja y la espalda adolorida, pero nunca me quejé. Crié a mis hijos con el mantra de mi madre: tragar saliva, trabajar duro y agradecer. Les enseñé el valor de la honestidad, la importancia de tener un nombre limpio. Lo único que realmente poseemos en esta vida, les decía, es nuestra palabra, nuestro nombre. No dejen que nadie lo manche. Mateo se hizo mecánico, un hombre de pocas palabras como su abuelo, y se casó con una muchacha del pueblo. Sofía fue la primera de la familia en ir a la universidad. Estudió para ser maestra y se mudó a la Ciudad de México, donde construyó su vida. ¿Y Ernesto? ¡Ay, Ernesto! Él era diferente. Tenía la ambición que les faltaba a sus hermanos. No quería el trabajo sucio de grasa de Mateo, ni la vida modesta de Sofía. Hablaba de negocios, de oportunidades, de inversiones. Eran palabras que sonaban extrañas en mi boca, pero que en sus labios parecían promesas de un futuro brillante. Yo lo veía con un orgullo que me cegaba. Era mi niño, el que iba a sacarnos de esta vida, como él decía. Cuando me pedía dinero prestado para un proyecto, yo sacaba de mis ahorros ganados con sudor, guardados en una caja de lata. Cuando necesitaba un aval para empezar, yo firmaba los papeles que me traía, con mis ojos ya cansados, apenas logrando descifrar las letras pequeñas. «Es solo una formalidad, mamá», decía él, con esa sonrisa que siempre me desarmaba. «Confía en mí». Y yo confiaba, como una madre confía. Confiaba en él con los ojos cerrados, sin darme cuenta de que, poco a poco, estaba usando mi confianza para tejer una red de mentiras a mi alrededor, una red tan compleja y pegajosa, que cuando sonó el teléfono del banco, yo ya estaba completamente enredada en ella, sin siquiera saberlo. Criar a 3 hijos es como bordar con 3 hilos de colores diferentes al mismo tiempo. Cada uno requiere una atención distinta, una aguja específica, y el resultado final es un tejido único, con sus patrones perfectos y sus nudos inevitables. Mis hijos eran los 3 hilos de mi corazón, cada uno tejido de manera diferente en el tapiz de mi vida. Mateo, mi primogénito, nació con el alma de un viejo. Era un niño callado que prefería desmontar la radio a jugar al fútbol en el patio. Tenía las manos de mi padre, grandes y capaces, y la misma aversión a las complicaciones. Cuando Rodrigo murió, Mateo, con solo 18 años, asumió el papel de hombre de la casa sin que yo tuviera que pedírselo. Dejó la escuela técnica y se fue a trabajar como aprendiz en un taller mecánico. «El dinero hace falta, mamá», dijo, limpiándose la grasa de las manos con un trapo. Nunca lo oí lamentarse. Hoy tiene su propio taller, una esposa trabajadora y 2 hijos. Vive a 5 calles de distancia, pero nuestras visitas son breves, funcionales. Arregla mi tubería. Revisa el motor del viejo coche que rara vez uso, pero rara vez se sienta a tomar un café. Nuestro amor está hecho de gestos, no de palabras. Es un amor sólido, fiable, pero sin adornos. Sofía es el hilo de seda, delicado y brillante. Desde pequeña vivía con la cabeza en los libros. Mientras yo bordaba, ella se sentaba a mis pies, leyendo en voz alta las historias que traía de la biblioteca de la escuela. Su sueño era ver el mundo más allá de las colinas que rodean Salvatierra. Cuando aprobó el examen de ingreso para la UNAM, en la Ciudad de México, lloré durante una semana entera. La mitad de las lágrimas eran de orgullo, la otra mitad, de miedo. Vendí los mejores manteles que jamás había hecho para pagarle el primer semestre. Me llamaba todos los domingos, su voz llena de nuevas palabras e ideas que apenas comprendía. Sofía es mi conexión con un mundo que nunca conocí. Nuestro amor es un puente construido sobre la distancia, hecho de conversaciones telefónicas y añoranza. Ella es mi orgullo, la prueba de que mi sacrificio valió la pena, pero su vida es un universo aparte del mío. Y luego estaba Ernesto. Él era el hilo de oro, el que brillaba más, el que prometía el diseño más espectacular. Era un niño encantador, con ojos vivos y una inteligencia rápida que lo destacaba en la escuela. A diferencia de Mateo, odiaba ensuciarse las manos.
A diferencia de Sofía, no tenía paciencia para los libros. Ernesto tenía un talento para la gente. Sabía qué decir, cómo sonreír, cómo conseguir lo que quería. Mientras sus hermanos veían el trabajo como una necesidad, Ernesto lo veía como un obstáculo a sortear. «Yo no voy a romperme la espalda como papá y Mateo, mamá», me decía, mientras le planchaba las camisas. «Hay maneras más inteligentes de ganarse la vida». Empezó con pequeños negocios. Compraba y vendía coches usados. Luego se involucró en la venta de terrenos. Sus conversaciones siempre eran sobre contactos, inversores y grandes negocios que estaban a punto de suceder. Siempre había un gasto inesperado, una inversión que necesitaba un pequeño empujón. Y yo, ciega por el brillo de mi hilo de oro, le daba el empujón. Le daba lo poco que tenía, creyendo que estaba invirtiendo en su futuro, en nuestro futuro. Sus hermanos lo miraban con desconfianza. «Ese dinero no lo vuelves a ver, mamá», me advirtió Mateo una vez. «La vida no es un juego de suerte». Sofía, más diplomática, me preguntaba por teléfono: «Mamá, ¿estás segura de que los negocios de Ernesto son seguros? Parece que siempre está empezando algo nuevo sin terminar nunca nada». Yo lo defendía ferozmente. «Ustedes tienen envidia porque él sueña en grande», respondía yo. «Solo necesita una oportunidad». Lo que no me daba cuenta era de que, para Ernesto, yo no era su madre. Yo era su oportunidad, su red de seguridad, su recurso inagotable. Yo era la base sobre la cual construía sus castillos de arena, y no me importaba sentir mi propio suelo hundirse, con tal de verlo a él subir. Mirando hacia atrás, las señales estaban todas allí, como pequeños nudos en el reverso del bordado, pero elegí no verlas. Solo veía el diseño del frente, mi hijo brillante, mi hilo de oro, que un día me daría un futuro digno de una reina. La memoria es una costurera traicionera. A veces, esconde los hilos más importantes bajo la tela del tiempo, y solo cuando algo tira del hilo correcto, el patrón completo se revela. La primera vez que firmé un papel importante para Ernesto, el sol de la tarde entraba por la misma ventana de la cocina, igual que el día de la llamada del banco. La ironía no se me escapa ahora. Fue hace unos 5 años. Ernesto llegó a casa una tarde de jueves, su rostro iluminado por un entusiasmo que era contagioso. Llevaba una camisa nueva, bien planchada, y olía a una colonia cara que no reconocí. Traía consigo un maletín de cuero bajo el brazo, lo que le daba un aire de hombre de negocios importante. «Mamá, tengo noticias fantásticas», anunció, besándome la frente. «¿Recuerdas ese negocio de importación de artesanías del que te hablé? Conseguí un socio en San Miguel de Allende. ¡Esto va a ser grande!». Me senté a la mesa de la cocina, limpiándome las manos en el delantal, con el corazón llenándose de ese orgullo tonto de madre. Se sentó frente a mí, abrió el maletín y sacó una serie de papeles llenos de texto pequeño y sellos. Su energía llenaba la pequeña cocina. «¿Qué es todo esto, hijo mío?», pregunté. «Es el contrato, mamá. La constitución de la empresa», dijo, con un tono casual. «Pero para conseguir el financiamiento inicial del banco, necesito un fiador. Alguien con un buen historial de crédito, sin deudas. Alguien como tú». La palabra fiador hizo sonar una pequeña alarma en mi cabeza. Mi padre siempre decía: «Nunca seas fiador de nadie, ni de tu propio hermano. Las deudas de otros terminan convirtiéndose en tus cadenas». Le mencioné esto a Ernesto. Él se rió, un sonido suave y tranquilizador. «Mamá, eso era en los tiempos del abuelo. Hoy en día es diferente. Es solo una formalidad. El banco necesita una garantía, es todo. El negocio es sólido como una roca. El dinero va a entrar incluso antes de que venza la primera cuota». Señaló una línea en la parte inferior de una de las páginas. «Solo tienes que firmar aquí». Dudé. Miré los papeles. Las palabras bailaban frente a mis ojos cansados. «¿No quieres que lea primero?», pregunté, más por costumbre que por intención real. «Claro, mamá, claro», dijo, pero su mano tamborileaba impacientemente sobre la mesa. «Pero es todo lenguaje de abogado, aburrido. Básicamente, dice que confías en mí y que el negocio es legítimo. Es una prueba de apoyo familiar, ¿entiendes? Ayuda con la imagen». Miré su rostro. Vi a mi niño, al chiquillo que había acunado en mis brazos, al joven lleno de sueños. ¿Cómo podría yo, su madre, ser la persona que le cortara las alas? ¿Cómo podría demostrarle que no confiaba en él? La desconfianza parecía una traición mayor que cualquier riesgo financiero. Mi amor por él, mi deseo de verlo triunfar,
Era una fuerza mucho más poderosa que la prudencia cautelosa de mi padre. «Está bien, hijo mío», dije, tomando el bolígrafo que me ofrecía. Mi mano, acostumbrada a la delicadeza de la aguja y el hilo, se sentía extraña sosteniendo el bolígrafo de plástico. Mi firma, un poco temblorosa, quedó en el espacio indicado. Pareció un acto tan pequeño, tan insignificante, un garabato de tinta en un trozo de papel. «Gracias, mamá», dijo, su rostro abriéndose en la sonrisa más radiante. «Sabía que podía contar contigo. Verás, todavía te vas a sentir muy orgullosa de mí». Guardó los papeles rápidamente, me dio otro beso y se fue, dejando atrás el olor de su colonia cara y la promesa de un futuro brillante. Me quedé sentada a la mesa durante un largo rato, sintiendo una vaga incomodidad, un nudo en el estómago que atribuí al café fuerte. Aparté el sentimiento. Era solo el miedo a lo desconocido. Me dije a mí misma, era mi hijo, él nunca me haría daño. Aquella tarde, sin saberlo, no firmé solo un papel, firmé un cheque en blanco para mi propia ruina. Le entregué la llave de mi vida financiera, lo único, además de mi dignidad, que había logrado mantener intacto, y lo hice de buen grado, con una sonrisa, porque el amor de una madre puede, a veces, ser la más ciega de las devociones. A la mañana siguiente de la llamada, apenas salió el sol, ya estaba en el autobús hacia Celaya. El trayecto de 40 minutos, que normalmente pasaba observando las plantaciones de maíz y las pequeñas granjas, pareció una eternidad. Cada kilómetro aumentaba el peso en mi pecho. La ciudad de Celaya, con su ruido y movimiento, me pareció hostil y abrumadora. La sucursal del Banco Nacional de Comercio era un edificio moderno, de vidrio y acero, que parecía fuera de lugar entre las construcciones coloniales del centro. El aire acondicionado helado me golpeó como una bofetada en cuanto entré, haciéndome encoger dentro de mi Rebeca, a pesar del calor de afuera. Me sentí pequeña e insignificante en el vestíbulo vasto y pulido, el sonido de mis zapatos resonando en el mármol. Después de una espera que me pareció interminable, me llamaron a una pequeña oficina de cristal en el fondo. Un hombre joven, con un traje bien cortado y el pelo peinado con gel, se levantó para recibirme. Debía tener la edad de Ernesto. «Doña Consuelo, buenos días. Soy Javier Morales, el gerente. Por favor, siéntese». Su cordialidad era profesional, distante. Me senté en la silla incómoda, mis manos retorciéndose en mi regazo. Fui directa al grano. «Señor, ha habido un error. Recibí una llamada sobre una deuda. Yo no pedí ningún préstamo». Me escuchó con una expresión paciente, casi paternalista. «Sí, mi colega me informó. Analicé su expediente esta mañana, señora Villanueva». Giró el monitor de su computadora hacia mí. «Como puede ver, este es su perfil. Consuelo Villanueva, con su RFC, su dirección en Salvatierra. Todo correcto». Empezó a hacer clic, abriendo ventanas y documentos digitales. Mi corazón latía descompasado. El primer movimiento fue un préstamo personal de 50.000 pesos, hace 18 meses. Luego se solicitaron 2 tarjetas de crédito con límites elevados, que fueron rápidamente utilizadas al máximo. Hace 3 meses, se hizo una consolidación de la deuda, con un nuevo préstamo de 200.000 pesos para cubrir los saldos existentes y liberar más crédito. Es sobre este último del que estamos hablando. Sus palabras eran como piedras que me lanzaban. 50.000. Tarjetas de crédito. 200.000. Eran números de otro planeta. Pero, ¿cómo?, tartamudeé. Yo no firmé nada de esto. Yo no vine aquí. Javier suspiró, un sonido de fastidio contenido. «Señora, todas las solicitudes se hicieron a través de nuestro portal en línea y se validaron por teléfono. Y tenemos los documentos originales del préstamo inicial. Fueron firmados». Abrió un cajón y sacó una carpeta. De allí, extrajo una fotocopia. La empujó sobre la mesa hacia mí. Era el contrato del préstamo de 50.000 pesos, y allí, en la parte inferior, estaba mi firma, o algo que se parecía terriblemente a ella. Era un poco más fluida, más confiada que mi caligrafía habitual, pero innegablemente basada en ella. Luego, me mostró otro documento. Además, consta en nuestro sistema que el señor Ernesto Villanueva, su hijo, tiene un poder notarial para gestionar sus finanzas, autenticado ante notario hace 4 años. Muchos de los movimientos fueron hechos por él, en su nombre. Poder notarial. La palabra resonó en mi mente. Recordé vagamente un día, años atrás, en que Ernesto me llevó a una notaría. «Es para ayudarme con los papeles de tu pensión, mamá, para que no tengas que venir a la ciudad por burocracias», explicó.
Parecía un gesto de cuidado, de amor filial. Firmé donde me dijo, confiando, siempre confiando. Sentí que me faltaba el aire en los pulmones. La oficina de cristal parecía encogerse. El rostro de Javier, antes solo profesional, ahora me parecía acusador. Para él, yo no era una víctima. Era solo otra anciana morosa, quizás senil, que se había endeudado y ahora intentaba eludir sus responsabilidades. Mi hijo, empecé, pero la voz me falló. La verdad era una bola de espinas en mi garganta. Javier interpretó mi silencio como una admisión. Mire, señora Villanueva, el banco está dispuesto a ayudar. Podemos renegociar el plan de pago. Quizás podamos extender los plazos, reducir un poco los intereses, pero la deuda existe y tiene que ser pagada. Me levanté, con las piernas temblando. Ya no podía mirarlo a él, ni a los papeles, ni a la verdad fría y digitalizada en su pantalla. Salí de la oficina sin decir nada más. Caminé por el vestíbulo pulido como si estuviera atravesando una pesadilla. Afuera, el sol de Celaya me dio en la cara, cegador. Tuve que apoyarme en la pared del edificio para no caer. El ruido de la ciudad, los claxones, la gente hablando, todo se fundió en un zumbido ensordecedor. Allí, apoyada en el vidrio frío del banco que acababa de condenarme, la negación finalmente dio paso a una certeza terrible y nauseabunda. No había sido un extraño, un ladrón sin rostro. Había sido él, había sido mi Ernesto. Mi hilo de oro se había revelado como simple latón bañado, y el brillo que tanto me había encantado era, al final, el reflejo del fuego que estaba consumiendo mi vida. El camino de regreso a Salvatierra fue un borrón. Me senté en el autobús, junto a la ventana, pero no vi el paisaje. Solo veía el rostro sonriente de Ernesto, su mano guiando la mía para firmar papeles, su voz diciendo, «Confía en mí, mamá». Cada recuerdo era ahora una puñalada. Llegué a casa al atardecer. La casa, mi refugio, parecía diferente. Las paredes que antes me abrazaban, ahora parecían observarme, testigos silenciosos de mi estupidez. El silencio ya no era pacífico, era pesado, cargado de preguntas sin respuesta. No encendí las luces. Me senté en mi viejo sillón en la sala, el mismo donde Rodrigo solía sentarse a escuchar la radio. La oscuridad descendió lentamente, envolviéndome, y con ella vinieron los recuerdos, un torrente descontrolado. Recordé el coche nuevo que Ernesto había comprado el año pasado, un sedán brillante, muy por encima de sus posibilidades, o eso pensaba yo. Un gran negocio, mamá, dijo él. Un cliente no pudo pagarme en efectivo y me dio el coche. Yo le creí. Admiré el coche, sentí el olor a nuevo, orgullosa de mi hijo, hombre de negocios. Ahora, veía el precio real de aquel coche, 50,000 pesos de mi tranquilidad. Recordé la ropa de marca que empezó a usar, las cenas en restaurantes caros en Querétaro, a donde me llevaba ocasionalmente. Para compensarte por todo, mamá, decía, mientras me servía vino. Yo me sentía como una reina. Apenas sabía que me estaba dando un festín con mi propio futuro, bebiendo mi propia ruina. Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando una imagen monstruosa. Sus viajes repentinos, para cerrar un negocio, sus ausencias, cuando no podía contactarlo por días, su renuencia a hablar sobre los detalles de sus proyectos. Todo lo que yo había interpretado como la vida ajetreada de un joven emprendedor era en realidad la vida secreta de un ladrón, y la víctima era yo. Me levanté y caminé por la casa en la oscuridad, tocando los objetos como si los viera por primera vez. La fotografía en la pared, Ernesto, con 10 años, sonriendo a la cámara, con dientes de leche, abrazado a mí. ¿Dónde se había perdido ese niño? ¿En qué momento la ambición se había convertido en codicia y la codicia en crueldad? Fui a la cocina y abrí la caja de lata donde guardaba mi dinero y mis documentos importantes. Estaba casi vacía, pero, en el fondo, encontré un pequeño sobre. Dentro había unos pendientes de filigrana de plata que Rodrigo me había dado en nuestro primer aniversario de bodas. Eran la única joya de valor que poseía. Al lado, un antiguo estado de cuenta bancario. Recordé haberlo guardado, porque el saldo había alcanzado una cifra que me había enorgullecido, fruto de años de ahorrar cada peso. Era la prueba tangible de mi trabajo, de mi prudencia. Me acerqué a la ventana, usando la luz de la calle para leer los números, y entonces vi algo que me heló la sangre. El estado de cuenta era de hace 4 años, y al final, en letras pequeñas, había una nota: poder notarial otorgado a Ernesto Villanueva, válido a partir de esta fecha. Estaba allí,
en blanco y negro, el arma del crimen, que yo misma le había entregado. Una ola de náuseas me subió por la garganta. No era solo el dinero. El dinero se podía recuperar, o quizás no, pero era solo papel. Lo que me dolía, lo que me desgarraba por dentro, era el engaño calculado. Él había planeado esto. Me había usado, a su propia madre, como una herramienta para sus fines. El amor y la confianza que le había dado habían sido transformados en garantías bancarias. Pasé toda la noche despierta, sentada en la oscuridad, mientras la casa crujía y gemía a mi alrededor. No lloré. Las lágrimas parecían un lujo que no podía permitirme. En lugar de tristeza, algo nuevo comenzó a crecer dentro de mí. Una cosa fría y dura. Era rabia. Una rabia pura y helada, como nunca había sentido en mi vida. La rabia de haber sido tomada por tonta. La rabia de haber sido subestimada. Cuando los primeros rayos de sol gris entraron por la ventana, había tomado una decisión. La Chelo, que había pasado la vida tragando saliva, bajando la cabeza y aceptando su destino, había muerto durante aquella larga noche. La mujer que vio el amanecer era diferente. No iba a esconderse, no iba a lamentarse, iba a luchar, por su nombre, por su dignidad. Y sí, para ello, tenía que enfrentarse a su propio hijo. Que así fuera. El hilo de oro podía haberse roto, pero mis hilos de acero apenas comenzaban a forjarse. Salvatierra es un pueblo donde los secretos tienen patas cortas, y las noticias, buenas o malas, viajan más rápido que el viento de marzo. Mi visita al banco en Celaya, mi rostro pálido y mi postura encorvada al volver a casa, no pasaron desapercibidos. En lugares pequeños, el sufrimiento de una persona se convierte rápidamente en el espectáculo de la comunidad. El primer golpe llegó el domingo, después de misa. Salía de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, tratando de encontrar algo de consuelo en la rutina sagrada, cuando doña Elvira, mi vecina de enfrente, una mujer cuya lengua era tan afilada como las agujas que usaba para hacer ganchillo, se me acercó con un aire de falsa compasión. «Chelo, querida, ¿cómo estás?», dijo, apretando mi brazo con sus dedos huesudos. «Oí que tuviste unos problemitas en el banco. Mi sobrino trabaja allí, ¿sabes? Dijo que el gerente, Javier, anda muy preocupado por unas cuentas antiguas». Su mirada era penetrante, curiosa. No estaba ofreciendo simpatía, estaba pescando información, confirmando el rumor para poder difundirlo con más autoridad. Sentí que la sangre se me iba del rostro. La humillación fue como un puñetazo en el estómago. Yo, Consuelo Villanueva, que siempre había pagado mis cuentas antes del vencimiento, que era conocida por mi honestidad, estaba siendo convertida en la morosa del pueblo. «Estoy bien, Elvira. Gracias por preguntar», respondí, mi voz más firme de lo que me sentía. «Solo un malentendido que estoy resolviendo». Me alejé de ella, pero sentí sus ojos en mi espalda, y los ojos de otros que se habían detenido a escuchar la conversación. El atrio de la iglesia, un lugar que siempre asocié con la paz y la comunidad, de repente pareció un tribunal, y yo era la acusada. En los días que siguieron, el veneno del cuchicheo se esparció. Cuando iba al mercado, sentía que las conversaciones se detenían cuando me acercaba. Veía las cabezas girarse, las miradas de reojo. Algunas eran de lástima, lo que era casi peor. Otras eran de juicio. «Pobre Chelo», oí decir a una mujer al vendedor de verduras, siempre tan orgullosa, y ahora endeudada hasta el cuello. Dicen que fue el hijo el que la metió en esto. La mención de Ernesto dolía aún más. Mi vergüenza privada se estaba convirtiendo en un drama público. La historia que se contaba en las calles era la de una madre tonta engañada por un hijo sin vergüenza. Una tragedia de aldea, perfecta para pasar el rato. Incluso el panadero, don Manuel, que me conocía desde niña, me miró de forma diferente cuando fui a comprar el pan. «¿Todo bien, Chelito?», preguntó, y en su Chelito había un tono de condescendencia que nunca había existido antes. Me encerré en casa. Las paredes que me habían parecido hostiles se convirtieron en mi único refugio. Dejé de ir a la plaza por las tardes. Dejé de contestar el teléfono. El mundo exterior se había convertido en un campo minado de miradas y susurros. La vergüenza era un manto pesado que me asfixiaba. Una tarde, estaba sentada intentando bordar, pero mis manos temblaban tanto que no podía afianzar la aguja. El crisantemo en el mantel me miraba, inacabado, una burla de mi estado. Fue entonces cuando me miré las manos mismas manos que el gerente del banco había mirado con desdén, las mismas manos que ahora temblaban de humillación. Y vi en ellas la historia de mi vida. Vi los callos del trabajo duro,
Vi las cicatrices de cortes en la cocina y picaduras de aguja. Vi la fuerza que había criado a 3 hijos, que había enterrado a un marido, que había construido una vida a partir de la nada. Aquellas manos no pertenecían a una tonta, no pertenecían a una víctima, pertenecían a una superviviente. La humillación, me di cuenta en ese momento, no era mía, era de quien me juzgaba sin saber, era de quien había abusado de mi confianza. La vergüenza no me pertenecía, yo no había hecho nada malo, salvo amar y confiar demasiado, y eso no era un crimen. Una nueva determinación se apoderó de mí. La rabia de la noche anterior se transformó en algo más enfocado, más fuerte, resolución. No iba a dejar que la historia de mi vida fuera contada por cuchicheos en la calle. No iba a ser definida por una deuda que no era mía, ni por la traición de un hijo. Me levanté, guardé mi bordado y fui hacia el teléfono. Marqué un número que tenía guardado en un cuaderno antiguo. El número de la casa de una antigua clienta, una señora rica de Celaya cuyo ajuar de bodas había bordado hacía 30 años. Su marido era uno de los abogados más respetados de la región. Cuando una voz contestó del otro lado, la mía sonó clara y firme, sin una pizca de vacilación. «Buenos días. Habla Consuelo Villanueva. Me gustaría concertar una cita con el licenciado Morales. Es un asunto urgente y de extrema importancia». El tiempo de esconderme había terminado. La guerra estaba a punto de empezar. La casa del licenciado Armando Morales estaba en un barrio acomodado de Celaya, un mundo aparte de las calles polvorientas de Salvatierra. Era una casa colonial restaurada, con paredes altas, un patio interior lleno de bugambillas y el suave sonido de una fuente. Su esposa, doña Inés, mi antigua clienta, me recibió en la puerta con un cálido abrazo que me sorprendió. «Chelo, qué bueno verte, aunque desearía que fuera en mejores circunstancias», dijo, su voz genuinamente preocupada. «Armando te está esperando en el despacho». El despacho del licenciado Morales no era como la impersonal oficina de cristal del banco. Era una habitación forrada de libros, con muebles de madera oscura y cómodos sillones de cuero. Olía a papel antiguo y a tabaco de pipa. El licenciado, un hombre de unos 70 años, con el pelo blanco y unos ojos azules sorprendentemente vivos, se levantó detrás de su macizo escritorio. «Doña Consuelo, sea bienvenida. Inés siempre ha hablado maravillas de su trabajo. Por favor, siéntese. ¿Un café?» Su amabilidad me desarmó. Me senté y, por primera vez desde que todo había comenzado, sentí que estaba en un lugar seguro. Le conté todo. La llamada del banco, la visita al gerente, el poder notarial que ni siquiera recordaba haber firmado, mis sospechas sobre Ernesto. Hablé sin parar, las palabras saliendo de mí, como el agua de una presa que se rompe. Me escuchó en silencio, sin interrumpirme, con sus ojos azules fijos en mí, su expresión pasando de la curiosidad a una profunda seriedad. Cuando terminé, el silencio se instaló en la habitación, solo roto por el tic-tac de un reloj de péndulo. «Doña Consuelo», dijo finalmente, su voz grave y tranquila, «lo que me está describiendo es una situación, desafortunadamente, más común de lo que se piensa. Se llama abuso de confianza, y cuando involucra documentos falsificados o firmas obtenidas mediante engaño, entra en la esfera del delito de fraude». Oír esas palabras, delito, fraude, dichas por un hombre de ley, le dio una nueva y terrible solidez a mi pesadilla. «¿Qué podemos hacer?», pregunté, mi voz un hilo. «El primer paso es la contención de daños», explicó, tomando un bloc de notas. «Mañana, lo primero que haremos es ir a la notaría y revocar ese poder. Inmediatamente. Eso impide que su hijo haga más estragos. Después, vamos a notificar formalmente al banco que usted impugna la totalidad de la deuda basándose en fraude», continuó, su voz tejiendo un plan, un camino a través de la niebla que había envuelto mi vida. «Pero para eso, necesitamos pruebas concretas. Necesitamos demostrar que usted no se benefició de este dinero, que su estilo de vida no cambió. Necesitamos probar que su firma en los contratos más recientes pudo haber sido falsificada. Y lo más importante, necesitamos rastrear el dinero. ¿A dónde fue después de salir de su cuenta?» La tarea me parecía gigantesca, imposible. «¿Pero cómo voy a conseguir todo eso?», me desesperé. «Yo no entiendo de bancos, de papeles. Para eso estoy yo», dijo, con una leve sonrisa. «Usted tiene un trabajo que hacer, y yo tengo el mío. Su trabajo, doña Consuelo, es el más difícil. Necesita volver a casa y buscar todo. Cualquier papel, cualquier estado de cuenta antiguo,
cualquier carta del banco, cualquier recibo de gastos grandes que su hijo pueda haber tenido. Necesitamos construir una cronología. Necesitamos contar la historia con documentos. Hizo una pausa, mirándome a los ojos. Y necesito que me diga, con toda honestidad, ¿está preparada para llegar hasta el final con esto? Porque esto podría significar llevar a su propio hijo a juicio. La pregunta quedó flotando en el aire, pesada y definitiva. Llevar a Ernesto a juicio. Mi niño. El dolor de la idea era físico, una punzada en el corazón. Pero luego, recordé el rostro del gerente del banco, la voz de doña Elvira, las miradas en la calle. Recordé la noche oscura en mi sala, el sentimiento de haber sido vaciada por dentro. Miré al licenciado Morales, mi espalda enderezándose en la silla. «Licenciado», dije, y mi voz no tembló. «He trabajado toda mi vida para tener mi nombre limpio. No voy a dejar que nadie, ni siquiera mi propia sangre, lo arrastre por el lodo. Estoy preparada para hacer lo que sea necesario». Él asintió lentamente, un brillo de respeto en sus ojos. «Muy bien, doña Consuelo. Entonces, vamos a empezar a trabajar». Salí de aquella casa sintiéndome diferente. La rabia y la desesperación no habían desaparecido, pero ahora estaban acompañadas por un hilo de esperanza. Por primera vez, no estaba sola. Tenía un aliado, tenía un plan. El tapiz de mi vida estaba deshecho, pero acababa de encontrar la aguja y el hilo para empezar a remendarlo. Regresé a casa con una misión. Mi casa, que en los últimos días se había convertido en una prisión de recuerdos dolorosos, se transformó en un archivo por investigar. El licenciado Morales había sido claro. Cada trozo de papel cuenta una parte de la historia. Empecé por el armario de mi habitación. En el estante de arriba, cubierta por una sábana para protegerla del polvo, había una vieja caja de zapatos. Allí era donde guardaba los papeles importantes, cuentas pagadas, actas de nacimiento, la escritura de la casa, el certificado de defunción de Rodrigo. Era un revoltijo de décadas de vida, con olor a papel viejo y naftalina. Pasé horas sentada en el suelo, separando los documentos uno por uno. Encontré estados de cuenta bancarios de hace 10, 15 años. Las cantidades eran pequeñas, pero el saldo crecía lenta y consistentemente. Era la prueba de mi vida frugal, de mi disciplina. Los comparé con los pocos estados de cuenta recientes que había recibido. La mayoría, como descubrí más tarde, Ernesto los interceptaba. La diferencia era abismal. En los últimos 2 años, mi cuenta, que siempre había tenido un saldo positivo, vivía peligrosamente cerca del cero, con grandes retiros que no reconocía. Transferencia electrónica, pago de tarjeta de crédito, eran términos de un mundo financiero que no era el mío. En un sobre amarillo, encontré el documento del poder notarial. Lo leí por primera vez con atención. Le daba a Ernesto poderes casi ilimitados sobre mis finanzas. Comprar, vender, hipotecar, pedir préstamos. Mi ignorancia, mi confianza ciega, estaba allí, autenticada con un sello y una firma. Sentí una oleada de vergüenza, pero la obligué a marcharse. La culpa no me ayudaría ahora. Mi búsqueda continuó. Rebusqué en cajones, armarios, incluso en el pequeño compartimento debajo de mi máquina de coser. Encontré una ficha de depósito antigua, de 3 años antes, por valor de 10,000 pesos. Lo recordaba perfectamente. Había vendido un juego de manteles particularmente elaborado e iba a depositar el dinero, una pequeña fortuna para mí. Ernesto se había ofrecido a ir al banco por mí. «Ahórrate el trabajo, mamá. Yo me encargo». El depósito se hizo, pero ahora me pregunto si aquel gesto de ayuda no sería el inicio de su plan, una forma de familiarizarse con mi cuenta, de ganarse la confianza de los empleados del banco. La parte más dolorosa de la búsqueda fue encontrar los recuerdos físicos de su fraude. En el fondo de un cajón de la cómoda de la sala, donde guardábamos álbumes de fotos, encontré un folleto de un concesionario de coches en Celaya. Estaba doblado, casi escondido. En él estaba rodeado con bolígrafo el modelo exacto del coche que Ernesto había comprado. En el reverso había anotaciones, cálculos, el precio, el valor de la entrada, las cuotas. Eran los números de mi primer préstamo. Sentí como si me hubieran apuñalado. Él había estado allí, en mi sala, planeando cómo robarme, rodeado de las fotografías de su infancia, de la familia que estaba destruyendo. Por la noche, exhausta, me senté a la mesa de la cocina, rodeada de montones de papel. Cada documento era una pieza de un rompecabezas que nunca quise armar. La historia que contaban era clara y brutal. Era una historia de engaño premeditado,
que se había desarrollado bajo mis narices durante años. Mientras organizaba los papeles en carpetas, como el licenciado Morales me había instruido, mis manos, antes temblorosas, ahora estaban firmes. El trabajo era metódico, casi terapéutico. Cada estado de cuenta que encontraba, cada recibo, cada trozo de prueba, era un ladrillo más que colocaba en el muro de mi defensa. No estaba solo desenterrando el pasado, estaba construyendo mi caso. Estaba transformando mi dolor y confusión en hechos, en pruebas irrefutables. Aquella noche dormí más profundamente. El monstruo que me atormentaba ya no era una sombra sin forma. Tenía un nombre, un rostro, y gracias a aquellos montones de papel viejo, también tenía un rastro, y yo iba a seguirlo hasta el final. 2 días después, volví al despacho del licenciado Morales, cargando una bolsa de tela llena de carpetas. Me sentí como una alumna presentando un trabajo importante. Me recibió con la misma calma tranquilizadora y me pidió que lo esparciera todo sobre su gran escritorio de madera. Durante más de 1 hora, examinó cada papel, sus ojos azules recorriendo las columnas de números y el texto legal. Usaba unas pequeñas gafas de lectura en la punta de la nariz y tomaba notas en un bloc amarillo con una pluma de tinta permanente. Yo lo observaba en silencio, mi ansiedad mezclándose con una extraña sensación de alivio por haber entregado esa carga a manos más capaces. Finalmente, se recostó en su silla y se quitó las gafas. Doña Consuelo, ha hecho un trabajo excelente. Esto es exactamente lo que necesitábamos. Tomó una hoja de su bloc. Lo que tenemos aquí es un patrón claro de abuso. Empezó con el poder notarial, que le dio acceso. Luego, el primer préstamo, de 50,000 pesos. Su firma en ese documento parece genuina, aunque obtenida bajo falsos pretextos. Es lo que llamamos un vicio del consentimiento. Usted firmó, pero no sabía lo que estaba firmando. Eso, por sí solo, ya es impugnable. Su capacidad para traducir mi confusión y dolor al lenguaje preciso de la ley era reconfortante. Pero lo que siguió es aún más grave, continuó. Las tarjetas de crédito, los gastos y, finalmente, el gran préstamo de 200,000. Estoy casi seguro de que las firmas en esas solicitudes fueron falsificadas. Podemos solicitar un peritaje grafotécnico para probarlo. Además, el dinero nunca entró en su esfera de control. Fue desviado para pagar bienes y servicios que claramente no eran para usted. Me mostró los estados de cuenta. Mire aquí, pagos en restaurantes de lujo, tiendas de ropa de diseñador, incluso un pago para un resort en Cancún. A la fiscalía le va a interesar mucho saber quién estaba disfrutando de todo esto. Cancún. Recordé que Ernesto se había ido de vacaciones de negocios el invierno pasado. Me había traído una pequeña concha como recuerdo. La ironía era tan amarga que me dieron ganas de vomitar. Entonces, ¿qué pasa ahora?, pregunté. Ahora pasamos a la ofensiva, dijo el licenciado, su voz adquiriendo un tono de acero. Primero, la notificación al banco. Les informaremos que impugnamos la deuda por fraude y que cualquier intento de cobro o de manchar su nombre será respondido con una acción legal por daños morales. Eso los pondrá a la defensiva. Segundo, vamos a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público, continuó, y se me heló el estómago. Por fraude, falsificación de documentos y abuso de confianza. El investigado será su hijo, Ernesto Villanueva. El nombre de mi hijo, dicho en ese contexto, sonó como el de un extraño, un criminal. La realidad de la situación me golpeó con toda su fuerza. Esto ya no era un asunto familiar que se resolvía en la mesa de la cocina. Se había convertido en un caso legal, con consecuencias que apenas podía imaginar. El licenciado Morales debió ver el pánico en mis ojos. Doña Consuelo, dijo, con más suavidad, sé que esto es increíblemente difícil. Es la decisión más dolorosa que una madre puede tener que tomar. Pero quiero que entienda una cosa. En este momento, no se trata de madre contra hijo. Se trata de una ciudadana, usted, ejerciendo su derecho a defenderse de un delito que se cometió en su contra. El hecho de que el autor del delito sea su hijo es una tragedia, pero no invalida el delito ni su derecho a la justicia. Sus palabras fueron como un bálsamo. Me dio permiso para sentir lo que ya sentía, que mi dolor era legítimo, que mi necesidad de justicia era válida, independientemente de los lazos de sangre. La ley está de su lado, Consuelo, dijo, usando mi primer nombre por primera vez. Pero el camino será largo y agotador. Tendrá que ser fuerte. Asentí, sintiendo una fuerza que no sabía que poseía. Seré fuerte, dije. Cuando salí de su despacho, el sol de Celaya ya no me parecía cegador. Parecía simplemente
brillante. El mundo ya no era un lugar aterrador y confuso. Tenía reglas, tenía leyes, y por primera vez sentía que esas leyes podían de hecho protegerme. Tenía mi historia, tenía mis pruebas y tenía un campeón a mi lado. La batalla estaba lejos de terminar, pero ya no me sentía como una víctima indefensa. Me sentía como una combatiente, con la decisión de proceder legalmente tomada. Sentí que ya no podía mantener a mis otros hijos en la oscuridad. Merecían saber la verdad, no por los rumores de Salvatierra, sino de mi propia boca. La idea de hacer esas llamadas me llenaba de pavor. Era como admitir mi fracaso como madre, no solo por haber sido engañada, sino por haber criado a un hijo capaz de tal cosa. Llamé primero a Mateo. Era mediodía, y sabía que estaría en su taller, en la hora del almuerzo. El sonido de herramientas cayendo y de una radio tocando cumbia me llegó a través del teléfono. Bueno, Taller Mecánico Rodríguez. Su voz era, como siempre, brusca y directa. Mateo, soy yo, tu madre. Mamá, ¿pasó algo? ¿Estás bien? Había una pizca de preocupación en su voz, lo cual era raro. Respiré hondo y le conté todo. La deuda, el banco, el poder notarial, el fraude de Ernesto. Hablé de forma tranquila y objetiva, tal como el licenciado Morales había hablado conmigo. Al otro lado de la línea, el silencio era total. Incluso el ruido del taller parecía haberse detenido. Cuando terminé, tardó un largo momento en responder. Lo sabía, dijo finalmente, su voz baja y cargada de una rabia antigua. Siempre supe que no era de fiar. Te lo advertí, mamá. Te advertí que el dinero que le dabas nunca más lo ibas a ver, pero nunca pensé que fuera capaz de esto. Había una punta de acusación en su voz. Te lo dije, que me hirió. No necesito que me digas eso ahora, Mateo, respondí, mi propia voz endureciéndose. Suspiró, un sonido pesado y cansado. Perdón. Tienes razón, mamá. ¿Y ahora qué? ¿Qué vas a hacer? Le conté sobre el licenciado Morales y la denuncia penal. ¿Una denuncia penal? Repitió, incrédulo. ¿Vas a meter a tu propio hijo en la cárcel? Voy a proteger mi nombre y lo que es mío, corregí. Las consecuencias de sus actos son responsabilidad suya. Esto va a ser un escándalo, mamá. Todo el mundo en el pueblo va a hablar. ¿No sería mejor intentar arreglar esto en familia? Hablar con él, hacer que pague. Voy a arreglar esto, Mateo. De la manera correcta. Te llamé para informarte, no para pedirte permiso. La firmeza en mi propia voz me sorprendió. Hubo otro largo silencio. Está bien, mamá, dijo por fin. Haz lo que tengas que hacer. Si necesitas algo para la casa, sabes dónde encontrarme. Era su manera de ofrecer apoyo, práctica y sin emoción. Le agradecí y colgué, sintiéndome agotada y un poco más sola. La llamada a Sofía fue diferente. La llamé por la noche, cuando ya estaría en casa del trabajo. Su voz, siempre más suave, se llenó de alarma en cuanto empecé a hablar. A diferencia de Mateo, no me interrumpió con acusaciones. Solo emitía pequeños sonidos de conmoción e incredulidad. Cuando terminé, estaba llorando. Oh, mamá, oh, mamita, ¿cómo pudo hacerte esto? Estar ahí sola pasando por todo esto. Lo siento mucho, lo siento tanto. Su compasión abrió una brecha en mi armadura. Sentí mis propias lágrimas asomando a mis ojos por primera vez en días. No sabía qué hacer, hija mía, admití, mi voz quebrándose. Hiciste lo correcto al buscar un abogado, dijo, su voz ganando firmeza entre los sollozos. E hiciste lo correcto al decidir luchar. No te preocupes por lo que diga la gente. Tú no hiciste nada malo. Tu hermano, empecé, pensando en la reacción de Mateo. Mateo es Mateo. Él ve el mundo en blanco y negro, pero te quiere, a su manera. Y yo, mamá, voy a tomar el primer autobús el fin de semana. Voy para allá. No vas a pasar por esto sola. Su promesa fue como un bálsamo. No es necesario, hija. Tienes tu vida, tu trabajo. Mi madre me necesita. Eso es más importante. Llego el sábado por la mañana. Aguanta firme hasta entonces, ¿de acuerdo? Vamos a superar esto, juntas. Cuando colgué el teléfono, las lágrimas corrían libremente por mi rostro, pero no eran lágrimas de desesperación, eran lágrimas de alivio. Mi hilo de seda, mi Sofía, se estaba extendiendo a través de la distancia para sostenerme. Mi hilo sólido, Mateo, estaba allí, aunque torpemente, y mi hilo de oro, bueno, el hilo de oro se había revelado podrido, pero 2 de 3 no era un mal resultado. El tapiz de mi familia estaba dañado, quizás irreparablemente, pero no estaba completamente destruido. Y eso me daba la fuerza que necesitaba para la siguiente y más temida etapa, el enfrentamiento. El licenciado Morales me llamó el jueves. Su voz era seria. Doña Consuelo,
Tengo más información. Mi asistente pasó el día haciendo algunas investigaciones. El panorama es aún más feo de lo que pensábamos. Había logrado, a través de canales legales, obtener un informe de crédito más detallado a mi nombre y había hecho algunas averiguaciones sobre las actividades de Ernesto. La imagen que surgió fue la de un fraude sistemático y una doble vida financiada enteramente por mi ruina. Su hijo no tiene un negocio de importación de artesanías, comenzó el licenciado. Eso fue una fachada. Lo que tiene es un historial de pequeños negocios fallidos y deudas con proveedores locales. Usó el primer préstamo de 50.000 para comprar el coche y para pagar algunas de esas deudas personales, para mantener las apariencias. La mentira era tan fundamental, tan completa. Ni siquiera la premisa de su sueño era real. Las tarjetas de crédito, continuó, fueron utilizadas para financiar un estilo de vida que no podía permitirse. Viajes, como el de Cancún, cenas, ropa. Regalos para una novia en Querétaro, que, según averiguamos, no tenía idea de que él no tenía dinero. Una novia. Otra persona engañada por él. Sentí una punzada de lástima por esa chica desconocida. ¿Y el gran préstamo, el de 200.000? Pregunté, mi voz baja. ¿Para qué fue eso? Hubo una pausa al otro lado de la línea. Eso, doña Consuelo, fue lo más desesperado. Parece que se involucró en un esquema de inversión de alto riesgo. Algo relacionado con criptomonedas. Una de esas cosas modernas. Le prometieron rendimientos enormes y rápidos. Usó el préstamo para invertir, esperando multiplicar el dinero, pagar todas las deudas, incluidas las suyas, y aún salir con una gran ganancia. ¿Y qué pasó? Pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Lo perdió todo, dijo el licenciado Morales, sin rodeos. El esquema era una estafa. El dinero desapareció. Por eso se detuvieron los pagos al banco. No había más dinero. Estaba en el fondo del pozo, y por eso el banco finalmente la contactó a usted. La revelación completa me golpeó. No había sido solo codicia. Había sido una combinación de desesperación, estupidez y una arrogancia monumental. No me había robado solo para vivir bien. Me había usado como una apuesta final en un juego que ya había perdido. Había apostado mi seguridad, mi nombre, mi vejez tranquila, en un intento de salvarse a sí mismo. Era una traición de una profundidad que apenas podía comprender. Él no me veía como su madre. Me veía como un recurso, un activo a liquidar. Mi vida entera de sacrificios por él había sido reducida a un número en una cuenta bancaria, un número que podía gastar y perder. ¿Doña Consuelo? ¿Sigue ahí? La voz del abogado me devolvió a la realidad. Estoy aquí, respondí, mi voz desprovista de toda emoción. Estaba más allá del shock, más allá de la rabia. Me sentía vacía, como si hubieran excavado todo dentro de mí. Esto, en realidad, ayuda a nuestro caso, dijo el licenciado, con un tono pragmático. Muestra un motivo claro, muestra un patrón de comportamiento imprudente y engañoso, y lo más importante, hace imposible que él argumente que el dinero se usó para beneficio de la familia o con su conocimiento. Tenía razón, por supuesto. Desde el punto de vista legal, la historia era ahora más sólida, pero desde el punto de vista de mi corazón, la historia era simplemente más trágica. Colgué el teléfono y fui a la ventana de la sala. Miré la tranquila calle de Salvatierra, a los niños jugando, a los vecinos barriendo sus aceras, una vida normal, pacífica, la vida que yo creía tener. Pero detrás de la fachada de mi casa ordenada, una podredumbre había crecido, alimentada por mi propia sangre. La imagen completa de la traición estaba ahora frente a mí, desnuda y cruda. Ya no había espacio para dudas, para excusas, para la esperanza de que pudiera haber un malentendido. Solo existía la fea verdad, y con esa verdad vino una claridad fría. Tenía que enfrentarlo, no para acusarlo, no para gritar, sino para mirarlo a los ojos y ver si quedaba algo del hijo que había criado, y para darle la noticia de que el juego había terminado. Con el conocimiento completo de la extensión de su mentira, mis recuerdos de los últimos años se reconfiguraron, adquiriendo un sabor amargo. Cada recuerdo de su supuesto éxito era ahora una escena de un teatro cruel en el que yo era la única espectadora que no sabía que la obra era una farsa. Recordé su cumpleaños, hace 2 años. Insistió en llevarme a un restaurante elegante en San Miguel de Allende, un lugar con manteles de lino blanco y camareros con pajarita. Solo lo mejor para la mejor madre del mundo, dijo, levantando una copa de vino caro. Me sentí tan orgullosa. Miraba a mi hijo, tan bien vestido, tan a gusto en esos ambientes, y pensaba, lo ha logrado.
Mi niño lo ha logrado. Ahora, imaginaba el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. Aquella cena, que en su momento me pareció un regalo de amor, era, en realidad, un robo servido con una sonrisa. Yo estaba pagando por mi propia celebración. Recordé la Navidad pasada. Llegó con una televisión de pantalla plana enorme. Para que puedas ver tus novelas en grande, mamá. Mateo y Sofía quedaron impresionados, aunque Mateo refunfuñó algo sobre ¿de dónde sale el dinero para esto? Yo lo defendí, diciendo que sus negocios finalmente estaban dando frutos. Le ayudamos a instalar la televisión en la sala. Durante semanas, sentí una punzada de orgullo cada vez que la encendía. Era un símbolo de su éxito. Ahora, miraba el aparato negro y brillante y lo veía como un monumento a su deshonestidad, comprado con el dinero que debería haber garantizado mi tranquilidad. Y estaban los pequeños gestos, las pequeñas mentiras, que ahora se volvían tan claras. Las veces que se ofrecía a ir a pagar mis facturas de luz y agua. Deja que yo me encargue de eso, mamá, para que no tengas que hacer cola. Yo lo veía como un acto de cariño. Ahora me daba cuenta de que era una forma de controlar mi correspondencia, de asegurar que ninguna notificación del banco llegara a mis manos. No me estaba ahorrando una cola, me estaba manteniendo en la oscuridad. El recuerdo más doloroso era de una tarde, hace aproximadamente un año. Me sentía un poco desanimada, preocupada por el aumento del precio de las cosas. Se sentó conmigo en la cocina, tomó mi mano y dijo, con una seriedad que me conmovió, «Mamá, no te preocupes más por el dinero. Yo estoy aquí ahora. Voy a cuidar de ti. Nunca más te faltará nada. Lo prometo». La sinceridad en sus ojos, la convicción en su voz. ¿Cómo podía ser todo mentira? En ese momento, le creí con cada fibra de mi ser. Sentí una ola de alivio, la sensación de que finalmente podía descansar, de que mi hijo menor iba a asumir la carga. La ironía era para quitar el aliento. En el exacto momento en que me prometía seguridad, estaba destruyendo activamente la única seguridad que yo tenía. Recorrí mi casa y cada rincón contenía un fantasma de una mentira. La pequeña radio digital que me regaló para la cocina, el abrigo de lana de buena calidad que me trajo de un viaje de negocios, eran todos objetos comprados con mi dinero, regalos de mí para mí misma, entregados por las manos de mi verdugo. La profundidad del engaño era lo que más me impactaba. No era un acto impulsivo. Había sido una actuación sostenida, día tras día, durante años. Requería una frialdad, una capacidad de compartimentar, que no podía comprender. ¿Cómo podía mirarme a los ojos, llamarme mamá, aceptar mi bendición, sabiendo que me estaba traicionando de forma tan fundamental? El amor que sentía por él, un amor que había sido la base de mi vida, estaba siendo corroído por esta nueva y terrible comprensión. No era que el amor hubiera desaparecido, estaba simplemente siendo sepultado por capas de desilusión, dolor y una profunda tristeza por la persona en que mi hijo se había convertido. Su éxito no tenía un sabor amargo, tenía el sabor de las cenizas, y yo me lo había comido, sonriendo, durante mucho tiempo. El viernes por la tarde, un día antes de la llegada de Sofía, supe que no podía posponerlo más. La decisión de confrontar a Ernesto ya no era una cuestión de sí, sino de cómo. No quería una escena de gritos y acusaciones. Ese no era mi estilo y, de alguna manera, parecía que le daría el drama que él quizás deseaba, una distracción de la fría realidad de sus actos. No, yo quería calma, quería la dignidad de mi lado. Pasé la mañana limpiando la casa, barrí el suelo, quité el polvo de los muebles, puse un pequeño ramo de flores del jardín en un jarrón en la mesa de la cocina. El acto de poner mi casa en orden era una forma de poner mi mente en orden. Con cada gesto, sentía que mi resolución se solidificaba. Iba a recibir a mi hijo en la misma casa donde lo había criado, en la misma cocina donde le había servido miles de comidas. La santidad de ese espacio, pensaba, haría sus mentiras aún más flagrantes. El licenciado Morales me había aconsejado: sea directa, presente los hechos, no lo acuse, solo exponga lo que sabe, observe su reacción, no se deje llevar por la emoción o por falsas promesas. Recuerde, su objetivo no es obtener una disculpa, su objetivo es informarle de sus intenciones y darle una última oportunidad de asumir la responsabilidad. Me preparé como si fuera para una batalla. Sobre la mesa de la cocina, coloqué un pequeño montón de documentos, la copia del préstamo, uno de los estados de cuenta de la tarjeta de crédito con los gastos en Cancún, la copia del poder notarial. Eran mis armas.
eran la verdad en papel. Hice café. El olor familiar llenó la casa, un aroma de normalidad que contrastaba fuertemente con la anormalidad de lo que estaba a punto de suceder. Me senté a la mesa y esperé. Mientras esperaba, no pensé en el niño que había sido. No pensé en las fiestas de cumpleaños, en las rodillas raspadas que había curado, en las noches en que lo había acunado para dormir. Pensar en eso solo me debilitaría. En cambio, me concentré en la mujer en la que me había convertido en los últimos días. Una mujer que había ido a un banco y enfrentado a un gerente. Una mujer que había buscado ayuda legal. Una mujer que había rebuscado en su propio pasado en busca de pruebas. Una mujer que estaba a punto de enfrentar su mayor miedo. Miré mis manos, posadas sobre la mesa. Ya no temblaban. Estaban firmes. Mi corazón latía fuerte, un tambor constante en mi pecho, pero mi respiración era tranquila y regular. Había una extraña paz en mí. La paz que viene después de que la peor tormenta ya ha pasado por tu mente y has aceptado la devastación. Lo que fuera que sucediera a continuación, no podía ser peor que lo que ya había descubierto, que el dolor que ya había sentido. Lo que sentía no era odio, era una tristeza profunda y una determinación helada. Amaba al hijo que creía haber criado, pero el hombre que estaba a punto de entrar por mi puerta era un extraño. E iba a tratar a ese extraño con la formalidad y la distancia que se merecía. Cuando oí el sonido de su coche deteniéndose frente a la casa, no me sobresalté. Respiré hondo una última vez, el olor del café llenando mis pulmones. La calma antes de la tormenta era real, y yo era el ojo tranquilo en el centro del huracán, que yo misma estaba a punto de desatar. Tomé el teléfono. Marcar el número de Ernesto fue uno de los actos más difíciles de mi vida. Cada número que presionaba parecía pesar una tonelada. El teléfono sonó 3 veces antes de que contestara. «Mamá, qué sorpresa. ¿Todo bien?» Su voz era la misma de siempre, despreocupada, un poco apresurada, como si lo estuviera interrumpiendo en medio de algo importante. «Estoy bien, Ernesto», respondí, mi voz cuidadosamente neutral. «Necesito que vengas a casa. Hoy». Hubo una pequeña pausa. «¿Hoy? ¿Pasó algo? ¿Estás bien de salud?» La preocupación en su voz me sonó, por primera vez, completamente falsa. Era una actuación, un papel que interpretaba. Mi salud está perfecta. Es otro asunto. Un asunto importante que necesitamos discutir en persona. ¿No puede ser por teléfono? Estoy en medio de algo de trabajo, mamá. Quizás el fin de semana. No, Ernesto. Tiene que ser hoy. Es inaplazable. Mi insistencia debió sorprenderlo. Rara vez le exigía algo. Casi pude oírlo pensar, calcular. Está bien, pero tardaré un poco. Está bien. Quizás en 1 o 2 horas. Tengo que terminar esto aquí. Estarás aquí dentro de 1 hora, dije. No era una petición. Era una orden. El silencio al otro lado de la línea fue mi respuesta. No estaba acostumbrado a este tono viniendo de mí. Ok, mamá. Como quieras. En 1 hora estoy ahí, pero espero que sea importante. Su voz tenía un toque de irritación. Oh, es importante, hijo mío, dije, y la frase salió con un peso que él no podía comprender todavía. Es el asunto más importante de nuestras vidas. Colgué antes de que pudiera responder. Coloqué el auricular en la horquilla con una precisión deliberada. El clic sonó definitivo. La invitación estaba hecha. La trampa, si es que se podía llamar así, estaba montada. No con malicia, sino con la inevitable necesidad de la verdad. Usé la hora siguiente para centrarme. Caminé por mi pequeño jardín trasero, tocando las hojas de mis rosales, sintiendo la tierra bajo mis zapatos. La naturaleza era simple. Las cosas crecían, florecían, morían. No había engaño, no había mentira. Aquel pequeño pedazo de tierra era mi santuario de honestidad. Pensé en mis otros hijos, en Mateo, con su rabia contenida pero su apoyo práctico, en Sofía, que estaba haciendo las maletas en ese preciso momento para venir a mi lado. El amor de ellos era mi columna vertebral. Eran la prueba de que no había fracasado por completo como madre. Volví adentro cuando oí el sonido familiar del motor de su coche. Fui a la ventana y me asomé por la cortina. Salió del coche, arreglándose la camisa. Tenía el aire de un hombre importante, un hombre ocupado, ligeramente irritado por haber sido convocado por su vieja madre. No tenía ni idea de que estaba caminando hacia el fin de su mundo de mentiras. Fui a la cocina y me senté a la mesa, de espaldas a la puerta. Oí la llave en la cerradura, sus pasos en el pasillo. «Mamá, estoy aquí». «¿Qué drama es este?» Entró en la cocina y se detuvo. Su voz murió cuando vio la escena. Yo, sentada a la mesa, silenciosa, y sobre el mantel inmaculado,
el pequeño y ordenado montón de papeles. Su rostro, por una fracción de segundo, perdió su máscara de confianza. Vi un destello de pánico en sus ojos, rápidamente controlado. La tormenta había llegado. «Siéntate, Ernesto». Mi voz sonó extraña en mi propia cocina. Era tranquila, pero sin calidez. Dudó por un momento, su mirada fijándose en los papeles sobre la mesa. Luego, arrastró una silla y se sentó frente a mí, en la misma mesa donde le había enseñado a sostener un tenedor, donde había hecho sus deberes, donde me había contado sus primeros secretos de niño. Intentó una sonrisa, pero no le llegó a los ojos. «¿Entonces? ¿Qué papeles son esos? ¿Problemas con la pensión otra vez? Te dije que podía encargarme de eso». No respondí a su pregunta. En cambio, empujé el primer papel sobre la mesa hacia él. Era la copia del poder notarial. «¿Recuerdas esto, Ernesto? Fue en la notaría, hace 4 años. Dijiste que era para ayudarme con la burocracia de mi pensión». Miró el papel, su rostro una máscara de indiferencia. «Sí, claro que me acuerdo. Y ha ayudado, ¿no? Te ha ahorrado muchos viajes». Empujé el segundo papel, la copia del primer préstamo de 50.000 pesos. Mi firma, temblorosa, en la parte inferior. «¿Y esto? ¿Lo recuerdas? Hace 18 meses. Dijiste que era para un negocio de artesanías. Una formalidad». Frunció el ceño, su tono volviéndose defensivo. «Mamá, ¿a dónde quieres llegar con esto?» «Sí, me acuerdo. Fue la inversión inicial. Los negocios son así. A veces se necesita capital». Mi corazón latía con fuerza, pero mi mano estaba firme cuando empujé el tercer documento. Era el estado de cuenta de la tarjeta de crédito, con el gasto del resort en Cancún claramente visible. «¿Y esto, Ernesto? ¿El negocio de artesanías también incluía unas vacaciones en Cancún?» El silencio que siguió fue pesado, denso. Miró del papel a mi rostro, y por primera vez, su compostura flaqueó. Abrió la boca para hablar, pero no salió ningún sonido. «El banco me llamó, Ernesto», continué, mi voz todavía en el mismo tono controlado. «Me llamaron por una deuda de 200.000 pesos. Una deuda a mi nombre. Una deuda que nunca hice». Tomé el último papel, el contrato del préstamo más grande, y lo puse encima de los otros. «Una deuda para cubrir tus vacaciones, tu ropa cara, tus cenas, y para cubrir el dinero que perdiste jugando en algún esquema de computadora». El color desapareció de su rostro. Se quedó blanco como la cal. Sus ojos, antes tan llenos de confianza y encanto, estaban ahora desorbitados, atrapados. Estaba acorralado por la verdad en papel. «Mamá, tú no entiendes», comenzó, su voz un susurro ronco. «Fue una inversión que salió mal. Iba a devolverlo todo. Iba a devolverte el doble. Estaba a punto de lograrlo». Su intento de justificarse era tan débil, tan patético, que casi sentí lástima por él. «Casi. Tú no entiendes, Ernesto», dije, inclinándome ligeramente hacia adelante. «No se trata del dinero. Nunca fue solo por el dinero. Se trata de esto». Señalé el poder notarial, de mi confianza. Luego señalé el primer préstamo, de mi nombre. Me levanté, la silla arrastrándose ruidosamente sobre el suelo de baldosas. Fui a la estufa y serví una taza de café. Mis manos temblaban ligeramente ahora. La adrenalina estaba empezando a disminuir, dejando atrás un temblor de agotamiento. Me di la vuelta y me apoyé en la encimera, mirándolo. Él seguía sentado, mirando los papeles como si fueran serpientes. La primera parte del enfrentamiento había terminado. Su negación había sido rota. Ahora venía la parte más difícil, las consecuencias. Levantó la cabeza. Su expresión había cambiado. El shock dio paso a una rabia defensiva. Sus ojos estaban rojos. «¿Así que es eso? ¿Vas a crucificarme por un error?», dijo, su voz subiendo de tono. Estaba tratando de hacer algo de mi vida, de darnos una vida mejor. No quería quedarme atrapado en este pueblo, arreglando coches viejos como Mateo. Yo quería más, para mí, para ti. Su intento de pintarse como un mártir, un soñador incomprendido, encendió mi propia rabia, que había mantenido bajo control con tanto esfuerzo. «¿Una vida mejor para nosotros?», repetí, mi voz finalmente cargando el peso de todo mi dolor. «¿Quemando los ahorros de toda mi vida? ¿Robando mi pensión? ¿Usando mi nombre para endeudarte hasta el cuello? Eso no es soñar, Ernesto. Eso es robar. Y tú le robaste a tu propia madre». «Iba a pagarlo todo», gritó, levantándose de repente. «Era cuestión de tiempo, pero el banco fue demasiado rápido. Y tú nunca confiaste en mí de verdad, ¿verdad? Siempre estabas esperando que fallara. La acusación era tan absurda, tan injusta, que me dejó sin aliento. Yo, que le había dado todo,
mi confianza, mi dinero, mis firmas a ciegas. Te di más confianza que a nadie en el mundo, Ernesto. Te di tanta confianza que me dejaste sin nada. Soy la razón por la que no estás en la calle ahora mismo. Mi confianza fue la soga que usaste para ahorcarte, y casi me llevas contigo. Caminaba de un lado a otro en la pequeña cocina, como un animal enjaulado. ¿Y qué quieres que haga, Que me tire a un pozo. No tengo el dinero. Lo perdí. Se acabó. Puse mi taza de café en la encimera con un chasquido seco. No quiero tu dinero, Ernesto. Es demasiado tarde para eso. Fui a la mesa, tomé los papeles y los volví a poner en su carpeta. Mi rostro estaba tranquilo de nuevo. La explosión de rabia había pasado, dejando atrás una claridad fría. Busqué un abogado, dije, con calma. Dejó de caminar. Se giró hacia mí, sus ojos entrecerrándose. ¿Qué? Busqué un abogado. El licenciado Armando Morales. Tiene copias de todo esto, y de mucho más. Mañana por la mañana va a notificar al banco que la deuda está siendo impugnada por fraude. Y el lunes vamos a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público. La palabra denuncia penal quedó flotando en el aire entre nosotros. Letal. Su rostro se contorsionó en una máscara de incredulidad y furia. Tú no puedes hacer eso. Soy tu hijo. ¿Vas a entregar a tu propio hijo a la policía? ¿Vas a destruir a esta familia? Su voz estaba llena de pánico ahora. La realidad de las consecuencias finalmente lo estaba alcanzando. Me acerqué a él, deteniéndome a solo un paso de distancia. Lo miré directamente a los ojos, los mismos ojos que había amado desde el momento en que nació. Tú ya destruiste a esta familia, Ernesto. La destruiste con cada mentira que contaste, con cada firma que falsificaste, con cada peso que me robaste. Yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy limpiando los escombros. Me miró, con la boca abierta, buscando palabras. Una última manipulación, una última excusa. Pero no encontró ninguna. En mi rostro, no vio a la madre indulgente que siempre había conocido. Vio a una extraña, una mujer a la que había herido más allá de toda reparación. Esto no se va a quedar así, gruñó, su voz baja y amenazante. Te vas a arrepentir de esto, vieja. Vieja. La palabra me golpeó, pero no me hirió. Era solo una palabra. El dolor que ella me había causado era mucho mayor. No, Ernesto, dije, mi voz un susurro. Yo ya me he arrepentido. Me arrepentí de no haber visto quién eras Ahora, antes. Por favor, sal de mi casa. Me miró por un largo momento más, su pecho subiendo y bajando rápidamente. Luego, se dio la vuelta y salió de la cocina, sus pasos pesados y furiosos. Oí la puerta principal cerrarse de un portazo con una fuerza que hizo temblar los cristales de las ventanas. Y después, el silencio. Un silencio absoluto, profundo, el hilo que me unía a él, un hilo que yo creía que era de oro inquebrantable, se había roto, y el sonido que hizo al romperse fue el de una puerta cerrándose de golpe. Cuando el sonido del portazo finalmente se desvaneció, la casa quedó inmersa en un silencio que era diferente a cualquier silencio que hubiera conocido. No era la paz de una casa vacía, era el vacío dejado por una explosión. El aire en la cocina todavía parecía vibrar con la rabia y el dolor de nuestras palabras. Me quedé de pie, apoyada en la encimera, por un tiempo que no pude medir. Sentí un temblor recorrer mi cuerpo, una reacción tardía a la tensión. Mis piernas se sentían débiles, y tuve que sostenerme para no caer. Lentamente me deslicé hasta el suelo, sentándome de espaldas a los armarios. El enfrentamiento me había agotado por completo. Cada gramo de fuerza, cada pedazo de resolución que había acumulado en los últimos días, se había gastado en aquellas pocas horas. Ahora me sentía hueca, vaciada. No había triunfo, no había la satisfacción de la justicia. Solo había un dolor inmenso y gris. La imagen del rostro de Ernesto, contorsionado de rabia y pánico, estaba grabada en mi mente. La palabra que usó, vieja, dicha con tanto desprecio. El hijo que había criado me había mirado y había visto solo un obstáculo, una fuente de problemas. El olor del café todavía flotaba en el aire, una burla de la normalidad que había sido destrozada. Miré a mi alrededor, a mi cocina limpia y ordenada. Parecía un escenario de teatro después de que la obra hubiera terminado. Todo estaba en su lugar, pero la magia, la vida, había desaparecido. Una sola lágrima rodó por mi mejilla, caliente sobre mi piel fría. No fue seguida por otras. Era como si mi fuente de lágrimas se hubiera secado. El dolor era demasiado profundo para el llanto. Era un dolor que se instalaba en los huesos,
una herida que sabía que nunca cicatrizaría por completo. Me pregunté si había hecho lo correcto. La duda, la culpa, la eterna compañera de las madres, se insinuó en mi mente. ¿Habría habido otra manera? ¿Podría haber manejado esto de forma diferente? La voz de Mateo resonó en mi cabeza. ¿Vas a meter a tu propio hijo en la cárcel? Pero luego, la voz más tranquila y firme del licenciado Morales la reemplazó. Se trata de una ciudadana ejerciendo su derecho a defenderse. Y mi propia voz, la voz recién descubierta dentro de mí, susurró: yo no estoy destruyendo nada. Solo estoy limpiando los escombros. Sí, era eso. Lo que Ernesto había hecho era un tornado que había pasado por mi vida, dejando un rastro de destrucción. No podía deshacer lo que se había hecho. No podía reconstruir la casa de nuestra relación. Estaba en ruinas. Todo lo que podía hacer era limpiar el terreno, para que yo, al menos, pudiera mantenerme de pie sobre un suelo sólido. Me levanté, mis rodillas crujiendo en protesta. Fui a la mesa y limpié el lugar donde Ernesto se había sentado, como si pudiera borrar su presencia. Tomé la carpeta con los documentos y la guardé en un lugar seguro. La batalla no había terminado. Apenas comenzaba. Pero la parte más difícil, la parte personal, la confrontación cara a cara, había pasado. El resto de la noche transcurrió en una neblina. No comí. No encendí la televisión. Simplemente me senté en mi sillón, en la sala oscura, y dejé que el silencio me envolviera. Ya no era un silencio amenazador. Era el silencio del después. El silencio de la aceptación. Mi familia estaba rota. Mi hijo estaba perdido para mí. Mi vida nunca volvería a ser la misma. Eran hechos. Y por primera vez, no luché contra ellos. Simplemente los dejé estar. El grito había terminado. Ahora, tenía que aprender a vivir en el silencio que le seguía. El lunes por la mañana, me reuní con el licenciado Morales frente al edificio del Ministerio Público en Celaya. Era un edificio gubernamental gris e imponente que parecía diseñado para intimidar. El cielo estaba nublado, a juego con mi estado de ánimo. Sofía estaba a mi lado, su mano sujetando mi codo, un gesto silencioso de apoyo que significaba el mundo para mí. Su llegada el sábado había sido como un rayo de sol en un día oscuro. No me hizo muchas preguntas sobre el enfrentamiento con Ernesto. Simplemente me abrazó y dijo: «Estoy aquí, mamá». «¿Lista, doña Consuelo?», preguntó el licenciado con expresión seria. Asentí, aunque no estaba lista. ¿Cómo se puede estar lista para formalizar la ruptura con un hijo? Pero sabía que era necesario. Era el punto de no retorno. Entrar en aquel edificio fue como entrar en otro mundo. Un mundo de pasillos largos, puertas con placas de metal y el sonido constante de sellos golpeando papel. El aire olía a burocracia y a problemas. Nos condujeron a una pequeña oficina donde un funcionario de aspecto cansado, detrás de un escritorio lleno de pilas de expedientes, nos esperaba. El licenciado Morales hizo todo el trabajo. Presentó nuestra denuncia de forma clara y concisa, usando términos legales que apenas comprendía: fraude continuado, falsificación de documento privado, abuso de confianza calificado por parentesco. Entregó las copias de los documentos que habíamos reunido, organizadas en una gruesa carpeta. El funcionario escuchó, hojeó los documentos con un interés profesional e hizo algunas preguntas. En un momento dado, se dirigió a mí. «Señora Villanueva, ¿confirma usted que desea presentar esta denuncia contra su hijo, Ernesto Villanueva?» La pregunta, aunque una formalidad, me golpeó con todo su peso. Miré a Sofía, que me dio un pequeño asentimiento de ánimo. Respiré hondo. «Sí, confirmo». Mi voz salió más fuerte de lo que esperaba. Tuve que firmar varios formularios. Mi mano, que había firmado mi propia ruina con tanta ignorancia, ahora firmaba el inicio de mi búsqueda de justicia. Cada firma fue deliberada, cuidadosa. Esta vez sabía exactamente lo que estaba firmando. Todo el proceso duró casi 2 horas. Cuando finalmente salimos al aire libre, sentí como si hubiera estado conteniendo la respiración. El cielo gris no parecía tan opresivo. «¿Y ahora, licenciado?», pregunté. «Ahora el sistema comienza a moverse», explicó. «El Ministerio Público abrirá una investigación. Llamarán a su hijo a declarar. Pedirán los registros del banco. Probablemente solicitarán un peritaje de la firma. Es un proceso lento, doña Consuelo. No espere una resolución rápida. Puede llevar meses, quizás hasta más de 1 año». 1 año. Parecía una vida entera. «¿Y el banco?», preguntó Sofía. «¿Van a seguir acosando a mi madre?» «Ya les he notificado formalmente», dijo el licenciado. «Saben que hay una denuncia penal en curso. Legalmente, deben suspender las acciones de cobro mientras se investiga el fraude.
Si la contactan, no diga nada. Solo dígales que hablen con su abogado. Me dio un firme apretón de manos. Ha sido usted muy valiente hoy, doña Consuelo. La parte más difícil ya ha pasado. Mientras Sofía y yo caminábamos hacia la parada del autobús, no estaba segura de si tenía razón. Quizás la parte más difícil aún estaba por venir. El proceso legal, el escrutinio público, el alejamiento definitivo de mi hijo. Pero una cosa era cierta. Al firmar aquellos papeles, había cruzado una frontera. Había dejado atrás la tierra de la esperanza de una reconciliación familiar, de la posibilidad de arreglar las cosas en privado. Había entrado en el territorio de la ley, de la justicia formal. No había vuelta atrás. Lo que fuera que sucediera a continuación, tenía que afrontarlo. Había elegido mi camino. Si la noticia de mi deuda se había extendido por Salvatierra como un reguero de pólvora, la noticia de la denuncia penal contra mi propio hijo fue un incendio forestal. En pocos días, parecía que todo el pueblo lo sabía. La fuente, imagino, debió de ser algún funcionario del Ministerio Público con un pariente en el pueblo. La verdad es que no importaba. El resultado era el mismo. La reacción del pueblo se dividió en dos. Por un lado, estaban los que me veían como una víctima que se había convertido en una guerrera. Por el otro, los que me veían como una madre desnaturalizada, una mujer fría que había entregado a su propia sangre a la justicia de los hombres. Las visitas de apoyo me sorprendieron. Don Manuel, el panadero, un día se negó a aceptar mi dinero por el pan. «Esto corre por mi cuenta, Chelito», dijo, sus ojos amables encontrándose con los míos. «Se necesita mucho coraje para hacer lo que hiciste». Mi admiración. Una tarde, un grupo de mujeres de mi edad, mis compañeras de misa y de mercado, aparecieron en mi puerta con ollas de comida. Se sentaron a la mesa de mi cocina, y una de ellas, Teresita, que también había tenido problemas con un hijo díscolo, tomó mi mano. «No hagas caso de lo que dicen, Chelo», dijo. «Solo una madre sabe dónde aprieta el zapato. Hiciste lo que tenías que hacer». La solidaridad de ellas, silenciosa y comprensiva, fue un bálsamo para mi alma herida. Pero también estaba el otro lado, el lado del juicio. Doña Elvira, mi vecina, ahora cruzaba la calle para no tener que saludarme. La oí decir a otra vecina que yo era una vergüenza, que la ropa sucia se lava en casa. Algunas personas me miraban con una curiosidad morbosa, como si fuera una atracción de circo. Otros, con clara desaprobación. En una visita a la farmacia, oí a un hombre decirle a su esposa: «Es esa, la que metió a su hijo a la cárcel». La palabra cárcel era una exageración, pero en boca del pueblo, la historia siempre se volvía más dramática. Lo más difícil fue la reacción de algunos miembros de mi propia familia. Una prima lejana me llamó, llorando, para decirme que estaba destruyendo el nombre de los Villanueva. Intenté explicarle, pero no quiso escuchar. Para ella, el honor de la familia, aunque fuera una fachada, era más importante que mi dignidad individual. Sofía, que prolongó su estancia una semana más, fue mi escudo. Se ocupaba de las llamadas no deseadas. Enfrentaba las miradas en la calle con una ferocidad protectora que me conmovía. «No les hagas caso, mamá», decía. «Son gente pequeña con vidas pequeñas». Mateo, a su manera, también me defendió. Uno de sus clientes en el taller hizo un comentario despectivo sobre mí. Mateo, que rara vez levantaba la voz, al parecer le dijo al hombre que se llevara su coche y sus opiniones a otra parte, y no volviera nunca más. No me dijo nada directamente, pero su esposa se lo contó a Sofía. Era su forma de estar de mi lado. Vivir en un pueblo pequeño significaba que no había dónde esconderse. Cada salida a la calle era un acto de valentía. Tenía que levantar la cabeza e ignorar los murmullos. Tenía que enfrentar las miradas y seguir caminando. Me di cuenta de que mi batalla no era solo legal, era también social. Estaba desafiando una convención profundamente arraigada, que la madre debe sacrificarse incondicionalmente, que los problemas de familia deben permanecer en secreto, que la imagen pública lo es todo. Algunos me veían como una aberración, pero otros, especialmente las mujeres de mi edad, me veían, quizás, como un reflejo de sus propios silencios, de sus propias injusticias tragadas en seco. En Salvatierra, el pueblo de los murmullos, mi historia se había convertido en un espejo, y dependiendo de quién mirara, veían un monstruo o una heroína. Yo no me sentía ni lo uno ni lo otro, solo me sentía una mujer que, por primera vez en su vida, se negaba a ser borrada. Como el licenciado Morales había predicho, el engranaje de la justicia se movía con una lentitud exasperante.
Los meses que siguieron fueron una sucesión de esperas, salpicadas por breves momentos de actividad. El Ministerio Público convocó a Ernesto a declarar. Se presentó con un abogado defensor, un joven de aire arrogante de Celaya. Según el licenciado Morales, que tuvo acceso a la declaración, la estrategia de Ernesto era simple: negarlo todo. Alegó que todos los préstamos y gastos se habían hecho con mi pleno conocimiento y consentimiento. Dijo que yo era una socia en sus negocios y que solo había presentado la denuncia porque las inversiones habían salido mal y yo estaba enfadada con él. Me pintó como una vieja amargada y vengativa. Leer el resumen de su declaración fue doloroso, pero no me sorprendió. La mentira era su oficio. El banco, como era de esperar, cesó las llamadas de cobro. Enviaron una carta formal a mi abogado, afirmando que esperarían el resultado de la investigación penal antes de tomar cualquier otra medida. Fue un pequeño alivio en medio de la tormenta. Se solicitó el peritaje grafotécnico. Tuve que ir a una oficina en Querétaro y pasar una mañana entera escribiendo mi nombre y varias frases repetidamente, en diferentes tipos de papel y con diferentes bolígrafos, para que un perito pudiera comparar mi caligrafía con las firmas en los documentos del banco. Me sentí como una niña en la escuela, pero la seriedad del perito me recordaba lo que estaba en juego. Los meses se arrastraban. La vida en Salvatierra se asentó en una nueva normalidad. La gente se acostumbró al escándalo, y los murmullos se hicieron menos frecuentes. Yo continué con mi rutina. Bordaba, cuidaba mi jardín, iba a misa, pero algo había cambiado en mí. Estaba más atenta. Leía todo antes de firmar, incluso el recibo de la tienda. Pedía copias de todo. Mi confianza en el mundo había sido sacudida, y en su lugar había crecido una cautela de acero. Las conversaciones con el licenciado Morales se convirtieron en mi ancla. Me llamaba cada pocas semanas para ponerme al día. El fiscal ha pedido más documentos al banco. La defensa de Ernesto presentó un recurso para anular el proceso, pero fue rechazado. El informe del peritaje grafotécnico debería estar listo el próximo mes. Eran pequeños pasos, pero eran pasos hacia adelante. Durante este tiempo, Ernesto desapareció de mi vida. Se mudó de Salvatierra, aparentemente a Querétaro, para vivir con la tal novia. No me llamó, no me envió recado. A todos los efectos, había perdido un hijo. Había noches en que el dolor de esa pérdida me golpeaba con una fuerza abrumadora. En esos momentos, tomaba uno de mis bordados y trabajaba hasta que me dolían los dedos, concentrándome en la precisión de cada puntada, en la creación de orden y belleza a partir de una tela en blanco. Era mi terapia. La justicia no era un momento dramático de tribunal, como en las películas. Era un proceso burocrático, una guerra de desgaste librada en papel. Exigía paciencia, una virtud que había cultivado a lo largo de toda una vida, y estaba decidida a esperar. Había esperado 74 años para encontrar mi voz. Podía esperar un poco más para que la justicia la escuchara. Casi 14 meses después de haber entrado en el edificio del Ministerio Público, recibí la llamada del licenciado Morales. Doña Consuelo, tengo buenas noticias. El informe del peritaje ha llegado, y el fiscal ha tomado una decisión. Me senté, con el corazón latiendo con fuerza. El perito concluyó, sin sombra de duda, que las firmas en las solicitudes de las tarjetas de crédito y en el préstamo de 200.000 no son suyas, dijo. Son falsificaciones competentes, pero falsificaciones. Sentí una oleada de vindicación recorrerme. No era solo mi palabra contra la suya, era un hecho científico. Basándose en esto y en las otras pruebas, continuó el licenciado, el fiscal ha decidido imputar formalmente a su hijo por fraude y falsificación. El caso irá a juicio. Pero no se detuvo ahí. Sin embargo, su defensa, al ver la fuerza de nuestro caso, ha hecho una propuesta. Ernesto acepta declararse culpable de un cargo menor de abuso de confianza. A cambio, la Fiscalía recomienda una sentencia suspendida, lo que significa que no irá a la cárcel, pero quedará en libertad condicional y tendrá que cumplir servicio comunitario. Y, crucialmente, tendrá que firmar un documento reconociendo el fraude, lo que nos permitirá resolver el asunto con el banco. La propuesta me dejó aturdida. No iría a la cárcel. Una parte de mí, la madre, sintió un alivio inmenso. La idea de mi hijo tras las rejas, por mucho que lo mereciera, era una pesadilla. Pero otra parte de mí sintió una punzada de injusticia. Había destruido mi paz, manchado mi nombre, y su castigo sería servicio comunitario. ¿Qué opina doña Consuelo?, preguntó el licenciado. La decisión de aceptar el acuerdo es suya, como parte perjudicada.
Pensé por un largo momento. ¿Qué quería realmente? ¿Venganza? ¿Ver sufrir a mi hijo? No. Lo que quería era mi nombre limpio. Quería que la deuda desapareciera. Quería que se reconociera la verdad. Si él firma el documento admitiendo el fraude, y si eso resuelve el problema con el banco, entonces acepto, dije, mi voz firme. Mi objetivo nunca fue encerrarlo, fue detener la mentira. Y así fue. Con la confesión de Ernesto en mano, el licenciado Morales negoció con el banco. El banco, para evitar un escándalo y una demanda por negligencia, aceptó anular la totalidad de la deuda fraudulenta. Los 200.000 pesos desaparecieron como si nunca hubieran existido. Sin embargo, quedaba un asunto pendiente. El primer préstamo, el de 50.000, aquel en el que mi firma era real, aunque obtenida mediante engaño, legalmente, era más difícil de anular. El banco se ofreció a reducir la deuda a la mitad, pero los 25.000 pesos restantes seguían siendo mi responsabilidad. Era una cantidad que no tenía. Podría haber luchado más, quizás, entablar una demanda civil, pero estaba cansada de abogados, de papeles, de conflictos. Solo quería paz. Recordé un pequeño terreno en las afueras de Salvatierra, una herencia de mi padre que nunca había usado. Sin decir nada a nadie, puse el terreno a la venta. Se vendió rápidamente. Con el dinero, pagué los 25.000 pesos al banco. El resto, lo guardé a buen recaudo, en una cuenta nueva, en un banco diferente, solo a mi nombre. Pagar esa última parte de la deuda con mi propio dinero fue una decisión mía, no fue una derrota. Fue mi acto final de recuperación de mi vida. No estaba pagando la deuda de Ernesto, estaba comprando mi libertad. La victoria fue agridulce. Mi nombre estaba limpio, la deuda había desaparecido, pero el precio había sido un hijo. No hubo celebración, solo un silencio tranquilo y la sensación de una carga inmensa levantándose de mis hombros. Había ganado la guerra, pero las cicatrices de la batalla permanecerían para siempre. Después de la resolución legal, el polvo comenzó a asentarse, revelando el nuevo paisaje de mi familia. Era un paisaje alterado, con un cráter donde antes había una relación. Ernesto, después del proceso, desapareció por completo. Oí a través de terceros que él y su novia se habían separado. A ella, al parecer, no le hizo mucha gracia descubrir que su estilo de vida estaba financiado por un fraude contra su propia madre. Se mudó a otra ciudad, quizás Monterrey o Tijuana. Nadie lo sabía con certeza. No intentó contactarme, ni a sus hermanos. Era como si hubiera sido extirpado quirúrgicamente de nuestra vida. Su ausencia era una presencia constante, un espacio vacío en la mesa en las cenas familiares, un nombre que nadie se atrevía a mencionar. Mi relación con Mateo cambió. El respeto reacio que siempre había tenido por mí se transformó en algo más profundo. Un día, apareció en mi casa, no para arreglar nada, sino solo con el pretexto de traerme unos panes dulces. Se sentó en la cocina y mirando sus manos manchadas de grasa, dijo: «Mamá, perdón, por no haberte apoyado más al principio. Fuiste más fuerte de lo que nunca pensé». Fue el discurso más largo que le he oído hacer. En ese momento, la distancia entre nosotros disminuyó. Nuestro amor seguía siendo de pocas palabras, pero ahora había un entendimiento, una admiración mutua que no existía antes. Con Sofía, mi conexión se hizo aún más fuerte. Continuó llamándome, no solo los domingos, sino varias veces por semana, solo para saber cómo estaba. En las vacaciones, venía a Salvatierra y nos sentábamos en el porche durante horas, conversando y bordando. Me contaba sobre sus alumnos, sus libros, y yo le contaba sobre mi jardín, sobre las vecinas. Compartíamos un silencio cómodo, el tipo de silencio que solo existe entre dos personas que se comprenden completamente. La crisis nos había recordado lo preciosos que eran nuestros lazos. El tapiz de nuestra familia, que había sido rasgado, estaba siendo lentamente remendado. El agujero dejado por Ernesto permanecía. No intentamos coserlo como si nada hubiera pasado. En cambio, aprendimos a bordearlo, a fortalecer los hilos a su alrededor. El patrón era diferente ahora, marcado por la pérdida y el dolor, pero el tapiz, en su conjunto, era quizás más fuerte por ello. Había sido puesto a prueba, y no se deshizo. Aprendí una lección dolorosa sobre el amor. Aprendí que amar a un hijo no significa aceptar su oscuridad, no significa sacrificar la propia alma para salvarlo. A veces, la mayor forma de amor es dejar ir, es permitir que enfrenten las consecuencias de sus propias decisiones, aunque eso nos rompa el corazón. El perdón era una cuestión más complicada. ¿Perdonaría alguna vez a Ernesto? No lo sé. El perdón parecía algo lejano,
una montaña que aún no tenía fuerzas para escalar. Por ahora, me bastaba la aceptación, aceptar que mi hijo había tomado una decisión terrible, aceptar que nuestra relación había terminado, y aceptar que mi vida, a pesar de todo, tenía que continuar. La vida, tercamente, continúa. El sol sigue saliendo sobre Salvatierra, las campanas de la iglesia siguen marcando las horas, y mi pequeño jardín sigue necesitando ser regado. Poco a poco, una nueva rutina se instaló, construida sobre los cimientos de la antigua, pero con algunos cambios significativos. Sigo bordando. Mis manos, quizás un poco más lentas, todavía guían la aguja con la misma precisión. Mis manteles todavía son buscados por las novias de la región, pero ahora el trabajo tiene un significado diferente. Ya no es solo mi supervivencia, es mi arte, mi meditación. Cada puntada es un acto de creación, un pequeño desafío al caos que intentó tragarme. El mayor cambio está en la forma en que me relaciono con el mundo. La Chelo que firmaba papeles sin leer desapareció para siempre. Ahora lo leo todo. Las letras pequeñas, las cláusulas, los términos y condiciones. Si no entiendo, pregunto. Le pido a Mateo o llamo a Sofía para que me expliquen. Nunca más seré ignorante por conveniencia. Todas las semanas, camino hasta el nuevo banco y saco mi propio estado de cuenta. Verifico cada transacción. Mi dinero, lo poco que tengo, está bajo mi control. Este pequeño ritual semanal es una afirmación de mi independencia, de mi competencia. Es un recordatorio de que nunca más entregaré el control de mi vida a nadie. Mi relación con el pueblo también cambió. Ya no camino con la cabeza baja, con miedo de los murmullos. Camino con la cabeza erguida. Sobreviví a una tormenta pública y sigo de pie. Algunos todavía me miran de reojo, pero la mayoría me mira con un nuevo respeto. Me he convertido, para algunas de las mujeres mayores, en una especie de oráculo. Vienen a mí, no con chismes, sino con sus propios problemas, sus propias preocupaciones con hijos y finanzas. Las escucho, comparto lo que aprendí. No tenga miedo de pedir ayuda, les digo, y nunca, nunca piense que es demasiado vieja para aprender a defenderse. Mi casa ha vuelto a ser mi refugio. La televisión de pantalla plana que Ernesto me regaló todavía está en la sala. Durante mucho tiempo no pude mirarla. Un día, Sofía sugirió que la vendiéramos. Lo pensé, pero decidí no hacerlo. Mantenerla allí es un recordatorio de mi propia ceguera, pero también de mi capacidad para sobrevivir al engaño. Es un monumento no a su traición, sino a mi resiliencia. Sigo siendo la Chelo, la bordadora de Salvatierra, pero también soy una versión diferente de mí misma, una versión que conoce su propio valor, una versión que entiende que la verdadera fuerza no está en tragar saliva, sino en decir la verdad, incluso cuando la voz tiembla. Mi rutina es, en su mayor parte, la misma, pero la mujer que la vive fue forjada en el fuego y salió de allí, no intacta, pero entera, y por primera vez en mucho tiempo, en paz consigo misma. Hoy, estoy sentada en mi porche, observando el atardecer pintar el cielo de Guanajuato, con tonos de naranja y rosa. Una brisa suave agita las hojas de las bugambillas. En mi regazo, descansa un nuevo proyecto de bordado, un diseño complejo de un colibrí, sus alas suspendidas en pleno vuelo. Tengo 76 años ahora. Los últimos 2 años han sido los más difíciles de mi vida, pero también los más transformadores. La llamada del banco no fue el final de mi historia, fue el comienzo de un nuevo capítulo. Un capítulo que no elegí, pero que tuve que aprender a escribir. El dolor de la pérdida de un hijo es una sombra que me acompañará siempre. Hay días en que es más oscura, más pesada. Veo a un joven en la calle que se parece a él, o escucho una canción que le gustaba, y se me encoge el corazón, pero la sombra ya no me consume. He aprendido a vivir con ella, a reconocerla como parte de mi historia, pero no como la totalidad de ella. Mi vida no está hecha de lo que perdí, sino de lo que me quedó y de lo que gané. Me quedaron 2 hijos maravillosos, que me aman y respetan. Me quedó mi casa, mi oficio, mi comunidad, y gané algo que no sabía que me faltaba, el respeto por mí misma. Gané una voz. Miro mis manos, ahora más arrugadas, las venas más salientes. Son las mismas manos que firmaron aquellos papeles, que temblaron de miedo y de rabia, pero son también las manos que buscaron ayuda, que reunieron pruebas, que se mantuvieron firmes. Son las manos que continúan creando belleza, punto por punto, hilo por hilo.
La historia de mi vida es como uno de mis bordados. Hay nudos en el reverso, hilos rotos, errores que tuve que deshacer. Hay áreas de color oscuro, que representan el dolor y la pérdida. Pero también hay hilos de oro y de seda, brillantes y fuertes, que representan el amor de Mateo y Sofía, la amabilidad de extraños, mi propia resiliencia. Y cuando se mira el conjunto, el diseño es hermoso, no porque sea perfecto, sino porque es real, es el tapiz de mi vida, y estoy orgullosa de él. El colibrí en mi bordado parece casi listo para volar. Para mí, simboliza la libertad de la deuda, de la mentira, del miedo, y la libertad de ser, finalmente, la única dueña de mi propio destino. Y así, sigo cosiendo, no solo en la tela, sino en el tejido de mi propia vida, ahora con hilos más fuertes. Si mi historia, este pequeño trozo de mi viaje del silencio a la fuerza, lo ha conmovido de alguna manera, lo invito a dejar un comentario y a compartir sus pensamientos. Su suscripción y su me gusta son como un asentimiento silencioso de un amigo a la distancia, diciéndome que no estoy sola. Gracias por escucharme.